457, diciembre 4, 1902. Jesús manifiesta las razones de su obrar. Estaba pensando en mi mente, en esta obediencia, diciendo: ellos tienen razón de ordenarme eso. Y luego, no es una gran cosa que el Señor me haga obedecer en el modo querido por ellos. Además de que ellos dicen, o que te haga obedecer, o bien que diga la razón por la que quiere que venga el sacerdote a hacerte recuperar de ese estado. Mientras esto pensaba, mi adorable Jesús se ha movido en mi interior, diciéndome: hija mía, yo quería que ellos mismos hubieran encontrado la razón de mi obrar, porque en mi vida, desde que nací hasta que morí, habiendo encerrado en mí la vida de toda la Iglesia, todo se encuentra. Las cuestiones más difíciles, confrontadas a algún suceso de mi vida, donde se puedan uniformar, se resuelven. Las cosas más enredadas se sueltan, y las más oscuras y obtusas, en que la mente humana casi se pierde en esa oscuridad, encuentran la luz más clara y resplandeciente. Esto significa que no tienen por regla de su obrar mi vida. De otra manera, habrían encontrado la razón. Pero ya que no han encontrado ellos la razón, es necesario que yo hable y la manifieste. Después de esto, se ha levantado y con imperio, tanto que yo temía, ha dicho: ¿qué significa aquel ostendete sacerdoti? Después, haciéndose un poco más dulce, ha agregado: mi potencia se extendía por doquier y desde cualquier lugar que me encontrara podía realizar los más estrepitosos milagros. Sin embargo, en casi todos los milagros quise asistir personalmente, como al resucitar a Lázaro. Fui, hice quitar la lápida, lo hice desatar y después, con el imperio de mi voz, lo volví a llamar a la vida. Al resucitar a la niña, la tomé de la mano con mi mano derecha, llamándola nuevamente a vida. Y tantas otras cosas que están registradas en el Evangelio, que a todos son conocidas, quise asistir con mi presencia. Esto enseña, estando encerrada la vida futura de la Iglesia en la mía, el modo como debe comportarse el sacerdote en su obrar. Y estas son cosas que se refieren a ti, pero en modo general. Tu lugar propio lo encontrarán sobre el Calvario. Yo, sacerdote y víctima, y levantado sobre el leño de la cruz, quise un sacerdote que me asistiera en aquel estado de víctima, el cual fue San Juan, que representaba a la Iglesia naciente. En él yo veía a todos, papas, obispos, sacerdotes y todos los fieles juntos. Y él, mientras me asistía, me ofrecía como víctima para la gloria del Padre y para el buen éxito de la Iglesia naciente. Esto no sucedió por casualidad, que un sacerdote me asistiera en el estado de víctima, sino que todo fue un profundo misterio, predestinado desde ab eterno en la mente divina, significando que al escoger a un alma víctima por las graves necesidades que en la Iglesia hay, un sacerdote me la ofrezca, me la asista, la ayude y la anime a sufrir. Si estas cosas se comprenden, está bien. Ellos mismos recibirán el fruto de la obra que prestan, como San Juan. ¿Cuántos bienes no recibió por haberme asistido en el Monte Calvario? Si en cambio no hacen otra cosa que poner mi obra en continuos conflictos
desviando mis más bellos designios. Además de esto, mi sabiduría es infinita, y al enviar alguna cruz al alma para santificarse, no solo toma una, sino 5, 10, cuantas me placen, a fin de que no solo una, sino todas estas juntas se santifiquen. Como en el Calvario no estuve yo solo, además de tener un sacerdote, tuve una madre, tuve amigos y hasta enemigos, que al ver el prodigio de mi paciencia, muchos creyeron en mí como el Dios que era y se convirtieron. Si yo hubiera estado solo, ¿habrían recibido estos grandes bienes? Ciertamente que no. Pero ¿quién puede decir todo lo que me ha dicho y explicar los más minuciosos significados? Lo he dicho lo mejor que he podido, como en mi rusticidad he sabido decirlo. Lo demás, espero que lo haga el Señor, iluminándolos para hacerlos comprender lo que yo no he sabido manifestar bien. ...458... Diciembre 5, 1902... Ve a una mujer que llora el estado de los pueblos. Ella le pide no salir de su estado de víctima. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús me ha comunicado sus penas, y estando sufriendo, veía a una mujer que lloraba copiosamente y decía: los reyes se han aliado y los pueblos perecen, y estos, no viéndose ayudados, protegidos, sino más bien despojados, se perderán. Y los reyes sin los pueblos no pueden subsistir. Pero lo que me hace llorar más es que veo faltar las fortalezas de la justicia, cuáles son las víctimas, único y solo sostén que mantiene la justicia en estos tiempos tristísimos. Al menos me das tu palabra de no salirte de este estado de víctima. Y yo, no sé por qué, me he sentido tan decidida que he respondido: esta palabra no la doy, no, permaneceré hasta que el Señor quiera, pero en cuanto Él me diga que ha terminado el tiempo de hacer esta penitencia, no permaneceré ni siquiera un minuto más. Y ella, al oír mi irremovible voluntad, más lloraba, como queriendo con su llanto que yo dijera sí, y yo más que nunca, resuelta, he dicho no, no. Y ella llorando ha dicho: así que habrá justicia, castigos, matanzas sin ninguna disminución. Sin embargo, habiéndolo dicho el confesor, me ha dicho que por obediencia retirara el no. ...459... Diciembre 7, 1902... Francia e Italia no reconocen más a Jesús. Jesús la suspende de su estado de víctima, pero ella no acepta y lucha para que no se redacte la ley del divorcio. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado en una densísima oscuridad, y en ella estaban miles de personas. Dicha oscuridad las volvía ciegas, tanto que ellas mismas no comprendían lo que hacían. Parecía que fuese parte de Italia y parte de Francia. ¡Oh, cuántos errores se advertían en Francia, peores que los de Italia! Parecía que habían perdido la razón humana, primera dote del hombre, y que lo distingue de las bestias.
y se habían vuelto peor que estas mismas. Cerca de esta oscuridad se veía una luz. Me he acercado y encontré a mi amante Jesús, pero tan afligido e indignado contra aquella gente, que yo temía y temblaba de pies a cabeza, y solo he dicho: Señor, cálmate y hazme sufrir a mí, derramando sobre mí tu indignación. Y él me ha dicho: ¿cómo puedo aplacarme si me quieren apartar de ellos, como si no fueran obra creada por mí? ¿No ves cómo Francia me ha arrojado de sí, considerándose honrada de no reconocerme más? Y como Italia quiere seguir a Francia, habiendo algunos que darían el alma al diablo, con tal de poder formar la ley del divorcio, tantas veces intentada por ellos y que han quedado aplastados y confundidos. Más que aplacarme y derramar sobre ti mi indignación, te suspendo del estado de víctima, porque cuando mi justicia ha probado varias veces, usando todo su poder, para no dar aquel castigo querido por el mismo hombre, y con todo esto lo quiere, es necesario que la justicia suspenda a quien la detiene y haga caer el castigo. Y yo, Señor, si me quisiera suspender por otros castigos, fácilmente habría aceptado, porque es justo que la criatura se uniforme en todo a tu santo querer. Pero aceptarlo por este mal gravísimo, mi alma no puede tolerar esta suspensión. Más bien invísteme de tu poder y hazme ir en medio de esos tales que quieren esto. Mientras esto decía, me he encontrado con ellos. Parecían investidos por fuerzas diabólicas, especialmente uno que parecía furibundo, como si quisiera trastornar todo. He dicho y vuelto a decir, y apenas logré arrojarles alguna pequeña luz de razón, haciéndoles conocer el error que cometían. Y después de esto, me he encontrado en mí misma, con escasísimos sufrimientos. ...460... diciembre 8, 1902. El confesor usa la potestad de la Iglesia para tener crucificado a Jesús en Luisa, crucificándola juntamente para impedir la ley del divorcio. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, hoy quiero tenerte suspendida sin hacerte sufrir. Y yo he comenzado a temer y a lamentarme con él, y ha agregado: no temas, yo me estaré contigo. Más bien, cuando tú ocupas el estado de víctima, estás expuesta a la justicia, y además de los otros sufrimientos, muchas veces te toca sufrir mi misma privación y la oscuridad. En suma, todo lo que merece el hombre por sus culpas. Pero suspendiéndote el oficio de víctima, todo será misericordia y amor que mostraré hacia ti. Yo me sentía liberada, si bien veía a mi amado Jesús y comprendía muy bien que no era su venida lo que hacía necesaria la venida del sacerdote para hacerme recuperar, sino más bien los sufrimientos que Jesús me daba. Entonces, no sé decir por qué, mi alma sentía una pena, pero mi naturaleza sentía una gran satisfacción y decía: por lo menos ahorraré al confesor el sacrificio de venir. Pero mientras esto pensaba,
he visto junto con nuestro Señor un sacerdote vestido de blanco, me parecía que fuera el Papa, y junto el confesor, y ellos le rogaban que me hiciera sufrir para impedir que redactaran esta ley del divorcio. Pero Jesús no les hacía caso. Entonces el confesor, no haciendo caso de que no lo oía, con ímpetu extraordinario, que parecía que no fuera él, ha tomado a Jesucristo en brazos y a fuerza lo ha puesto dentro de mí diciendo: te estarás crucificado en ella, crucificándola, pero esta ley no la queremos. Jesús ha quedado como atado dentro de mí, crucificado por aquella imposición, sintiendo yo acerbamente los dolores de la cruz, y ha dicho: hija, es la Iglesia que lo quiere, y su potestad, unida a la fuerza de la oración, me ata. ...461... Diciembre 9, 1902. Luisa se encuentra junto con Jesucristo como clavada con él. Hablan acerca del divorcio. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma junto con Jesucristo, como clavada con él, y como yo sufría, permanecía en silencio. Mientras tanto, vi al confesor junto con el ángel custodio que le decía: esta pobrecita está sufriendo mucho, tanto que le impide hablar. Dale un poco de tregua, porque cuando dos amantes desahogan entre ellos lo que tienen en su interior, terminan concediéndose mutuamente lo que quieren. Entonces me he sentido aliviar los sufrimientos y primeramente he dicho ciertas necesidades del Padre al rogarle que lo hiciera todo de Dios, porque cuando uno llega a ser tal, no puede encontrar ninguna dificultad para que le concedan lo que quiere, porque no podrá buscar otra cosa sino lo que agrada a Dios. Después he dicho: Señor, esta ley del divorcio, ¿llegarán los hombres a formarla en Italia? Y él: hija mía, hay peligro, a menos que algún rayo chino llegue a impedirles este propósito. Y yo: Señor, ¿cómo? Es tal vez alguno de China, que mientras estén por hacer esto, tomará algún rayo y lo arrojará entre ellos para matarlos, de modo que aquellos asustados emprenderán la fuga. Y Jesús: cuando no comprendas, es mejor que calles. Yo he quedado confundida y no me he atrevido a hablar más, y sin haber comprendido el significado. Pero el ángel custodio estaba diciendo al confesor que además de la intención de la cruz, uniera la de hacerlo derramar, que si esto conseguía, vencería el punto y no podrán hacerlo,